Amados hermanos, santos amados, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Necesitamos conocer la enseñanza de los apóstoles acerca de la administración eterna según el Nuevo Testamento. Es necesario conocer todas estas cosas. El primer paso de este desarrollo, de este orden divino, de este plan de Dios, es la encarnación del Dios Trino. La encarnación del Dios Trino consistió en que Dios naciera en una virgen. Mateo 1:20 nos dice allí que lo nacido en María era engendrado por el Espíritu Santo. Dios nació en una virgen y Él estuvo en ella por 9 meses. Este Dios participó de la sangre y la carne del hombre. Quizás no nos agrade mucho la sangre y la carne, y de hecho la rechazamos, pero Dios deseaba participar de la sangre y la carne del hombre a fin de poder ser lo mismo que somos nosotros. Él se hizo hombre para traer Dios al hombre. Antes de la encarnación, Dios era Dios y el hombre era hombre, pero mediante la encarnación, Dios entró en el hombre para mezclarse con el hombre. El resultado de esta mezcla fue un Dios hombre. Dios y el hombre llegaron a ser uno. Luego Él pasó por el vivir humano. Mientras Jesús vivía, había un hombre en la tierra que era Dios viviendo en esta tierra. Debemos ir por toda la tierra enseñando estas cosas. Allí debiéramos poner el énfasis de la enseñanza. No debemos enseñar en cuanto a tipo del agua con que la gente debe ser bautizada o qué tiempo debe ser bautizado, cuánto tiempo de convertido, si hay que darle tantas clases o no tantas clases en cuanto al uso del jugo de uva o de vino para la mesa del Señor. Debemos aprender todas las cosas principales contenidas en la enseñanza de los apóstoles, que son aquellas que tienen que ver con la administración eterna, con los arreglos de Dios para cumplir su propósito. Durante los siglos pasados ha habido muchas disputas y divisiones en el cristianismo. Casi todas estas disputas han sido el resultado de una carencia del debido conocimiento relacionado con la enseñanza de los apóstoles. El Nuevo Testamento es un libro muy claro y la totalidad de su contenido es la enseñanza de los apóstoles. Pero el énfasis está en aquellas cosas que son parte del obrar divino para obtener su propósito. Quizás algunos aleguen que sí, que en el Nuevo Testamento hay muchas cosas allí, como por ejemplo el bautismo. Y por los siglos los cristianos han arguido en cuanto a qué tipo de agua. Mire, debe ser agua caliente, fría, dulce, salada, en que la gente debe ser bautizada. Algunos cristianos se han preocupado por muchos detalles pequeños en cuanto al bautismo. A lo mejor usted ha escuchado cosas así o otros detalles. Por ejemplo, la palabra griega que se usa para traducir bautismo indica que el bautismo debe ser por inmersión, porque habla de metido en él, bautizo. Pero algunos cristianos han discutido acerca de si una persona debe ser sumergida hacia adelante o hacia atrás. Están de acuerdo que es sumergido, pero ahora ¿hacia dónde hay que sumergirlo? ¿Quién lo debe bautizar? Los cristianos también hemos debatido sobre el número de veces en que una persona puede ser bautizada, y en base a eso hemos organizado grupos y ha habido divisiones. Este tipo de preocupación muestra en realidad, hermano, que nos hemos desenfocado de la enseñanza de los apóstoles. La énfasis no está allí. En los Estados Unidos hay una constitución. Sin embargo, no todas las personas están en capacidad de interpretarla. En este país hay 9 jueces muy competentes en la Corte Suprema de Justicia que tienen la responsabilidad de interpretar la Constitución. Nuestras leyes reconocen que ellos están calificados para ser quienes interpreten la Constitución. Con respecto a la enseñanza de los apóstoles, se tiene la impresión de que todo el mundo está capacitado para interpretarla. Ha habido, pero sin embargo, usted puede saber esto, ha habido y hay publicaciones que indican que no es tan importante
hacer énfasis en este tema que estamos diciendo. O sea, ver la enseñanza de los apóstoles, pero las cosas enfocadas en el desarrollo de la economía divina o el diseño eterno. Sino que lo que debemos enfocarnos es en enseñanzas o en doctrina diferente, para que en definitiva no podamos tener pensamientos extraños. Y esto, amado, es señal de que hay división entre nosotros. En realidad, el énfasis en esas enseñanzas que hemos establecido como doctrina, las hemos enumerado y todo ese asunto, lo que ha causado son divisiones. Por consiguiente, amado, sí creemos que debemos tener una visión clara de la enseñanza de los apóstoles a fin de contrarrestarlos con la verdad, las divisiones o lo que sea. Si estamos claros en las enseñanzas de los apóstoles, podremos mantenernos sin divisiones. La enseñanza de los apóstoles es todo lo que Dios habla en el Nuevo Testamento. Todo lo que Dios habla en el Nuevo Testamento tiene que ver con la economía de Dios o el plan eterno para lograr su propósito, desde la encarnación de Dios hasta la consumación en la Nueva Jerusalén. Esos son los asuntos básicos de la enseñanza de los apóstoles. Es de mucha ganancia cuando vemos el plan de Dios, cuando vemos el desarrollo de la administración divina en el Nuevo Testamento. Las primeras 4 sesiones o los primeros 4 pasos de Dios para lograr su propósito son la encarnación, la muerte o la encarnación del Dios Trino, la muerte que lo incluye todo de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y la ascensión de Cristo. El 5º paso o sesión es la más compleja y la sesión que más complica las cosas. Muchas de las disputas y divisiones están centradas en este 5º paso, en esta 5ª sesión. Las primeras 4 sesiones que mencionamos hace unos segundos atrás de esta administración divina tienen que ver con Cristo, están relacionadas con Cristo. Cristo es Dios encarnado. La encarnación incluye también el vivir humano de Cristo. O sea que la primera, la encarnación, tiene que ver con Cristo. Las sesiones siguientes de la economía neotestamentaria, que son la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y la ascensión de Cristo, también tienen que ver con Cristo mismo. La 5ª, o el 5º paso que Dios da, tiene que ver con la iglesia. Anteriormente, y hemos oído esto a veces hasta como un lema entre ciertos grupos de cristianos, que declaramos que existimos para Cristo y la iglesia y que la meta de Dios es Cristo y la iglesia, y hablamos de esto y es importante que lo mantengamos en la mira. Pero a veces se vuelve un lema sin mucha sustancia. Si decimos en realidad que somos para Cristo y la iglesia, tenemos que saber lo que es Cristo y tenemos que saber lo que es la iglesia. Ahora, la 6ª y 7ª sesión, o el 6º y el 7º paso de la oikonomía de Dios, según el Nuevo Testamento nos deja ver, tiene relación con el reino y con la Nueva Jerusalén. O sea, estamos mencionando 7 pasos. Ya vimos los 4 primeros, los mencionamos. El 5º tiene que ver con la iglesia y el 6º y el 7º tienen que ver con el reino y con la Nueva Jerusalén. Vamos a comenzar a considerar la enseñanza de los apóstoles con respecto a la iglesia. O sea, vamos a introducirnos en este 4º paso que Dios da para llevar adelante su propósito. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo fue derramado para que todos los creyentes fueran introducidos en un solo cuerpo mediante el bautismo. Hechos 2 del 1 al 4, Hechos 17 a 18, a Hechos 2 también versículo 33, Hechos 1:5 la segunda parte, 8 la primera parte, el capítulo 10 de los Hechos del 44 al 46, el capítulo 11 de los Hechos versículos 15 y 16 y 1 de Corintios 12:13. Allí vemos, hermano, haciendo a los creyentes, o sea, cómo el Espíritu Santo fue derramado para que todos los creyentes fueran introducidos en un solo cuerpo mediante
del bautismo, por medio del bautismo, haciendo a los creyentes el cuerpo de Cristo, con Cristo como cabeza, como dice Efesios 1, 22, 23 y 5, 23, y haciéndonos la novia de Cristo, como vemos en Apocalipsis 19, 7 y 9, y el nuevo hombre universal. Colosenses 3:10, Efesios 4:24. La primera página del Nuevo Testamento empieza con la encarnación de Dios, que lo puede ver allí en Mateo 1. La última página de Apocalipsis trata de la Nueva Jerusalén. Vea, comienza la economía de Dios, o el plan, o el desarrollo del plan divino con la encarnación, y termina y se consuma con la Nueva Jerusalén. Seguiremos, amados, en el siguiente audio. La gracia del Señor sea con vosotros.